más natural, como la vida misma. Muy buenas, seres hidrohumanos. Vamos a hablar hoy de un concepto el cual va a determinar principalmente el éxito o el fracaso de vuestro cultivo hidropónico. Es decir, hoy vamos a hablar de el pH. Voy a hacer mucho énfasis en esto. Este vídeo es muy importante porque el pH es súper importante en hidroponía. O sea, si tú no tienes regulado el pH en hidroponía, probablemente tu cultivo no va a funcionar, no va a tener buena cosecha porque directamente no te van a poder crecer las plantas, ¿vale? El pH es muy importante y es mucho más importante respecto del cultivo tradicional en tierra. Entonces, por favor, plano, muéveme hacia la izquierda, gracias. Entonces, lo que vamos a hablar es desde tres preguntas. Nos vamos a hacer tres preguntas. Primero, muy chuleta. Una cosa, voy a normalmente tener aquí mi libretica, mi guión, porque lo veo una tontería esto de tener que estar memorizando. Aquí lo que tenemos que hacer es que la calidad de la información llegue, y esto se hace mejor así. Así que no me doy más vueltas, porque si no me dicen que doy muchas vueltas a las cosas. Y me voy a poner ya con esto. Bien, lo que vamos a hablar es desde tres puntos, ¿vale? Vamos a hacer una definición genérica del pH para que ya se nos quede ahí bien metido en nuestras neuronas. Luego vamos a ver por qué es importante el pH en hidroponía y luego, por último, vamos a ver qué modifica el pH. Esto es el primer vídeo de dos vídeos que vamos a hacer dedicados única y exclusivamente al pH. Si os dais cuenta, en este primero, en los tres puntos que vamos a hablar, no vamos a tratar nada que podamos nosotros controlar o modificar o cambiar. Es decir, es y definición, importancia y que lo modifica, ¿vale? Pero no cómo modificarlo. Ahí está la diferencia. Y, por último, y antes de empezar, solamente quiero decir algo más. Gran parte del fundamento de lo que estoy diciendo, Manual Práctico de Cultivos sin Suelo e Hidroponía de Miguel Urrastarazu, me lo terminé ayer, un libro lleno de información y muchas cosas. Si hay alguna cosa que cojo de referencias de esto, pondré la referencia y lo tendréis en la descripción. Y también voy a poner el link en la descripción para poder adquirirlo. Voy a poner distintas fuentes, ¿vale? No voy a poner solo Amazon porque sé que eso no está bien, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta que únicamente las podemos comprar por Amazon. Entonces lo digo para futuras cosas que puedan pasar. Siempre estamos abiertos a distintas disposiciones. No me enrollo más. Comencemos con el vídeo. ¿Y qué es el pH? Primero de todo, yendo a la pregunta, la definición del pH. Bien, pH, aquí nos vamos a poner un poquito técnicos, ¿vale? Pero tranquilidad, lo vamos a entender, ¿vale? O sea, calma, cuando acabemos este vídeo vamos a saber mucho de hidroponía, ¿vale? Porque esto es súper importante, es un poco eat the frog, cómete la rana y ya lo sabrás todo. Definición del pH básica. pH viene de las siglas potencial de hidrógeno. Y lo que nos determina el pH es la actividad de los hidrogenoides en el agua. Y dirás, ¿qué? Lo voy a decir esto, pero realmente no es tan importante, ¿vale? Potencial de hidrógeno significa porque en el agua o en el medio en el que midas el pH tienes hidrogenoides, que son hidrógenos, ¿vale? H+, ¿vale? No tiene más misterio. Vale, estos hidrogenoides están metidos en el agua y tienen una actividad, ¿vale? Entonces, lo que mide el pH es la actividad de los iones de hidrógeno, en resumen de todo esto, ¿vale? Por eso, la fórmula es esta, ¿vale? Que puede asustar un poco, que es el menos el logaritmo en base 10 de la actividad de los iones de hidrógeno de los cationes de hidrógeno. Pero, repito, esto no nos es necesario, ¿vale? Solamente quería que así tuviéramos como el fundamento de por qué estamos diciendo esto, ¿vale? Lo que nos interesa y la definición del pH es por la acidez o la basicidad. Esto igual nos suena más. Seguramente conoceréis la típica línea del pH que es del 0 al 14, ¿vale? Cuanto más hacia el 0, es decir, al 0 es lo más ácido posible. Cuanto más hacia el 14 es lo más básico posible. Y en el 7, en el punto medio que se encuentra Aristóteles con su virtud, está el pH neutro, ¿vale? Que igual os suena el pH neutro. Así, terminando ya con la definición, pues los ácidos es eso, tirando más hacia 0, y el básico es tirando más hacia 14. También hacia el básico se llama alcalinizar, ¿vale? Alcalinizar el medio y acidificar el medio. Pues eso, entonces, en definitiva de la definición del pH, lo que nos determina es la actividad de los iones de hidrógeno y dependiendo de la actividad de esos iones de hidrógeno, pues es más ácido o más básico el medio. Vale. Aquí ha sido un poco en plan, wow, o sea, cuánta información un poco extraña, pero en resumen, esto no nos importa tanto. La definición, ahora lo que vamos a ir es por qué nos importa en hidroponía el pH, ¿vale? Esto es súper importante. Y os voy a poner una tabla ahora que vais a flipar, la cual saco de aquí, ¿vale? Saco del libro. Mario Picha, ¿por qué es importante el pH?
Vale, lo que estáis viendo es la tabla de rangos de absorción de nutrientes dependiendo del pH. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes el pH entre una franja u otra, es decir, por ejemplo, ponemos el pH del agua de nuestro cultivo hidropónico entre 6 y 7, a 6,5, pues como podéis ver, dependiendo de en qué rango se encuentre de pH, la capacidad de la planta para absorber los nutrientes es mayor o menor. De hecho, hay algunos nutrientes que únicamente están disponibles en un rango determinado del pH. Entonces, lo que tenemos que mantener es el pH en un rango determinado. Y el rango óptimo, por así decirlo, está entre 5 y 6,5 aproximadamente, pero es mejor ir modificándolo un poquito a lo largo del cultivo, dependiendo de si quieres que esté, pues que se absorban una serie de nutrientes, o de macro, o de micronutrientes, o unas cosas u otras. Pero, en definitiva, si lo dejas entre 5,5 y 6,5 vas a tener el máximo absorción de nutrientes. Y el punto óptimo es aproximadamente en el 5,8, 5,9 vas a tener la mayor absorción de nutrientes. Es por esto por lo que el pH nos es muy importante, porque es que si no está el pH regulado, lo que va a hacer las plantas es, como está en un medio muy agresivo, muy hostil, y entonces no va a comer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es regular el pH, ¿vale? Tenemos que poner el pH en el rango óptimo que queramos. Tenéis ahí hacer una captura de pantalla a la foto anterior, que os la pongo otra vez por si acaso, por si se os ha olvidado antes, y nada, hacéis una captura y así ya tenéis esa imagen mental y ya la tenéis para siempre. Y luego solamente una cosita que no voy a entrar mucho. El pH nos importa mucho más en hidroponía que, por ejemplo, en cultivos en tierra, por una razón. O sea, este vídeo voy a ir bastante más técnico por el hecho de que quiero crear un buen curso básico de hidroponía, ¿vale? Entonces no quiero ir tampoco mucho por las ramas, va a haber locuras, pero tenemos que focalizarnos, ¿vale? Una cosita más, que esto haré un vídeo cortito, ¿vale? Hablando de esto. Pero ¿por qué nos es muy importante el pH en hidroponía? Vale, nos es muy importante por la capacidad de intercambio catiónico. Hostia, joder, Mario, te estás poniendo hoy muy serio. Vale, la capacidad de intercambio catiónico, o el CIC, es la capacidad que tienen las raíces de intercambiar cationes. Y los cationes, en resumen, son los nutrientes, ¿vale? Son las cargas positivas de los nutrientes. Entonces, en los medios de hidroponía, la CIC suele reducirse porque el sustrato no es tan apto para poder hacer ese ese intercambio catiónico, ¿vale? Entonces, en resumen, tenemos que optimizar el pH porque, de base, en los cultivos hidropónicos la capacidad de intercambiar cationes, es decir, de intercambiar nutrientes, se reduce, ¿vale? Entonces, por eso es importante que regulemos a la milésima el pH. Vale, y vamos a preguntarnos y vamos a responder a la última pregunta. ¿Qué modifica el pH? ¿Vale? Y aquí hay 3 cosas de las que vamos a hablar que modifican el pH, ¿vale? Vale, a ver, quiero que esto se entienda muy bien porque este primer punto es muy importante, que es los iones bicarbonatos, ¿vale? Primero, tú cuando tienes el agua que te sale de tu grifo va a tener ya un pH concreto u otro, ¿vale? Entonces, dependiendo de la calidad del agua, va a tener más presencia, va a tener más cantidad de iones bicarbonatos o menos iones bicarbonatos, ¿vale? ¿Por qué nos importan los iones bicarbonatos? Bien, ¡pum! Os enseño esta otra gráfica, ¿vale? La cual la he sacado también del libro de antes, que quiero que os quedéis con esta, ¿vale? Luego la vamos a volver a explicar más adelante, pero en definitiva nos es muy importante la presencia de iones bicarbonatos porque va a afectar mucho la acidez o basicidad, porque afectan el comportamiento respecto de la acidez-basicidad. Lo vais a entender, ¿vale? Quito la gráfica, pero luego la vamos a volver a recuperar. Entonces, lo primero que modifica es la calidad del agua. Tú tienes un pH determinado que tendrás que modificar porque igual el pH, por ejemplo, cuando yo empecé los cultivos hidropónicos aquí, el pH cuando lo empecé a medir estaba en 7,2, 7,5 y está bastante desregulado. Lo tuve que acidificar para que estuviera en el rango. Y luego también he estado leyendo que, bueno, en general en las zonas áridas y semiáridas, como por ejemplo aquí en España, la calidad del agua es un poco porque pasan muchas tuberías y tal, entonces seguramente tendrás que hacer alguna modificación. Pero en zonas como por ejemplo en Brasil, Perú, Costa Rica, allí la calidad del agua por la presencia del Amazonas es súper pura, súper buena. Entonces no tendréis que tener tan en cuenta los iones bicarbonatos, ¿vale? Allí tendréis mejor agüica, igualmente medidla y todo, pero si ya está en vuestra presencia os vendrá muy bien para cosas futuras que hablaremos, que no voy a entrar en este. Luego, otra de las cosas que lo modifica el pH y que tenemos que tener en cuenta es la acidez o basicidad de los nutrientes.
El pH solamente te determina la capacidad de absorber los nutrientes en el medio, pero tienes que echarle unos nutrientes y dependiendo del tipo de nutrientes que le eches van a aportar una acidez o van a aportar una basicidad al medio. Entonces, tenemos que saber los nutrientes que le echamos, cómo afectan al medio, ¿vale? Por ejemplo, el MAP, que es el fosfato monamonio, que es KH2PO4, no lo sé, creo que me equivoco, no lo sé, no estoy seguro, KO2, no sé, algo así, lo tendréis ahora mismo en la pantalla. El fosfato monamonio tiene potasio y tiene fósforo, que son 2 de los 3 macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿vale? Otro vídeo ya eso. Pero bueno, en definitiva, este es un nutriente que se utiliza mucho para hidroponía, pero ocurre que acidifica el medio y eso tenemos que tenerlo en cuenta de cara a, pues eso, a cuando estamos haciendo nuestros experimentos. Entonces, os voy a poner otra tabla, ¿vale? En la que así de forma genérica veréis cuáles son los nutrientes que acidifican o basifican o no hacen nada al medio, ¿vale? Que lo tenéis que tener también en cuenta. Y por último, claro, lo que modifica el pH es el ácido o el basi o la base que utilicemos para modificar el pH de base del agua, ¿vale? Porque es eso, tenemos un pH que está en 7,5 en nuestras aguas en España, decimos pues tenemos que bajarlo porque si no las plantas no nos comen, entonces utilizamos un ácido, ¿vale? Para bajarlo. Y aquí es donde retomamos la gráfica de antes, ¿vale? La gráfica que os había puesto, de nuevo, por favor, muéveme hacia la izquierda. Y de hecho, aquí voy a mirarme yo también el libro durante... pH. Bien, ahora mismo estáis viendo la misma gráfica que estoy viendo yo aquí en el libro, ¿vale? A la izquierda, en el eje vertical, lo que vemos es la variación del pH, desde 8 hasta 4. Y en el eje horizontal, del 1 hasta el 5, es la cantidad de ácido que le hemos añadido, ¿vale? ¿Y por qué nos interesa esto? Si os dais cuenta, hay dos líneas, la línea A y la línea B. La línea B lo que es un medio en el que hay muchos iones carbonatados, ¿vale? Un agua que no es tan pura. Y la línea lo que es una línea en la que hay menos iones carbonatados. Es decir, la línea A es un agua buena y la línea B es una agua mala, por el hecho de que hay iones carbonatados. Si os dais cuenta, lo que empieza a pasar es que se empieza a meter ácido, porque va aumentando del 1 hasta el 5, se va aumentando la cantidad de ácido. Cuando el agua es pura, es decir, en la línea, pues a medida que vas bajando el ácido, pues bueno, se va haciendo como una pequeña curva cuando llega al 6, pero igualmente pues como que va siendo más estable. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué nos interesan los iones carbonatados? Pues que cuando estamos en la línea B, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando llegas al pH alrededor de 6, 5 aproximadamente, los iones carbonatados hacen como un efecto tampón. Tú empiezas a echar ácido, pero ¿qué ocurre? Que los iones carbonatados es como que hacen de barrera y el ácido no afecta. Entonces tienes que echar más ácido para que el pH baje, se acidifique. Entonces, ¿qué ocurre? Que los iones carbonatados lo que te obligan es a echarle, es como si tuvieras ahí las puertas de Moria y tuvieras ahí los iones carbonatados y tú echas el ácido porque quieres bajar las puertas de Moria, el ácido, pero lo que te ocurre es que hay un montón de iones carbonatados, entonces dicen, no, que no lo voy a bajar, no voy a dejar que baje. Entonces, pues lo que tienes que hacer es echarle más ácido por el hecho de que te hacen como un efecto tampón, que se llama en química. Y ahora, con un poco de locura, se preguntarán ustedes, ¿y entonces cómo modificamos, cómo controlamos el pH, Mario? ¿Cómo lo hacemos si es tan importante para nuestro sistema hidropónico? Bien, lo veremos en el próximo vídeo. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo eres así? Sí, lo veremos en el próximo vídeo. Porque si no, se hace esto muy largo y hay que hacerlo por partes, segmentado. Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a ver es cómo modificar el pH, cómo controlarlo, cómo cambiarlo, como te guste más la palabra. Pero bueno, en definitiva, un individuo que cambia el pH en su sistema. Y vamos a ver cuáles son los ácidos que tenemos que utilizar, cuáles son las bases que podemos utilizar, etcétera, etcétera. Y además hay una cosa que no os he dicho, no todos los ácidos valen. ¿Cómo? Sí, no todos los ácidos valen, pero eso lo veremos en el próximo vídeo, porque ya hay mucha información aquí, ¿vale? Bueno, y ya está, venga, adiós, y no lo cures tanto, Mario, que se te va la olla. Pues puede ser, pero así es que YouTube, si no la peña, ay, no me interesa. Hay que hacerlo como todo muy... No quiero locurear tanto, que habrá ya tiempo para locurear.
Por ahora, aprended, solidificar vuestros conocimientos y no sé qué más decir. Tú, ya está, suficiente. Adiós. Os estimo mucho. Vamos a crear una gran revolución. Adiós. Y así es la vida, y se acabó.